Vamos a ajustar reacciones de oxidación-reducción. ¿Qué es una reacción de oxidación-reducción? Pues es aquella en la que una de las sustancias se oxida, o sea, aumenta su número de oxidación, y otra se reduce, o sea, disminuye su número de oxidación. Por lo cual, lo primero que tenemos que conocer es el número de oxidación con el que actúan cada elemento en un compuesto. Entonces, para eso existe una serie de reglas. La primera, el número de oxidación de los elementos en su estado natural es cero, ya sean de los elementos aislados, por ejemplo, el hierro, el sodio, el litio, o sean moléculas diatómicas, como pueden ser el Cl2, el Br2, el I2, o moléculas poliatómicas, como pueden ser el P4 o el S8. Segunda regla. El número de oxidación del oxígeno es -2, excepto en los peróxidos, que es -1. Tercera regla. El número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros de los elementos metálicos, que es -1. Cuarta regla. El número de oxidación de los alcalinos es siempre +1 y el de los alcalinotérreos es +2. Y después el número de oxidación de cualquier otro elemento se calcula haciendo una suma algebraica, de manera que si la molécula es neutra nos tiene que dar 0. Y si la molécula tiene carga eléctrica, tiene que ser igual a la carga eléctrica. Por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, el oxígeno sabemos que actúa con -2. -2 por 4 átomos que hay, -8. El hidrógeno actúa con +1. Por 2 átomos, +2. Por lo tanto, como la molécula es neutra, el azufre tendrá que actuar con número de oxidación +6. Si tomamos una molécula que tenga carga eléctrica, por ejemplo, el NO3-, el oxígeno actúa con -2, hay 3 átomos -6. Como tiene una carga negativa, el nitrógeno tendrá que actuar con número de oxidación +5. Y de esta manera se van calculando los números de oxidación de todos los elementos en las distintas moléculas. Vamos a empezar con el proceso de ajuste de la reacción de oxidación-reducción. ¿Qué es ajustar una reacción? Pues ajustar una reacción es colocar coeficientes delante de cada una de las sustancias para conseguir que el número de átomos de cada elemento en uno de los términos de la reacción sea igual al número de átomos de los elementos en el otro término de la reacción. Cuando la reacción es sencilla, esto se puede realizar por tanteo, pero en el caso de las reacciones redox es más complicado y entonces hay un proceso para poder ajustarla. Las reacciones de oxidación-reducción pueden estar en medio ácido o en medio básico. ¿Cómo se diferencian? Pues cuando están en medio ácido es porque en la reacción existe una sustancia que es un ácido. Y están en medio básico cuando en la reacción hay una sustancia que es una base, o sea, un hidróxido. Pasamos a ajustar una reacción en medio básico. El mecanismo es el mismo que el que utilizamos para el medio ácido, solamente que cambia al ajustar los oxígenos y los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el primer paso será ionizar la reacción. Cada uno de los compuestos. Se ionizarán los ácidos, las bases y las sales. El primer compuesto es una sal, luego se ioniza en el ion K+, más el ion MnO4. El segundo compuesto también es una sal. Se ioniza en Na+, más NO2-. El agua es un óxido, se queda como está. El MnO2 es otro óxido, luego tampoco se ioniza. El nitrato de sodio, una sal, se ioniza en Na+, más NO3-. Y el KOH es una base, luego se ioniza en K+, más OH-. Como vemos, en la reacción aparece una base, el KOH. Por lo tanto, esta reacción
se tiene que ajustar en medio básico. Ahora vamos a ver, poner los números de oxidación en los átomos. Este actuará con +1. Aquí el oxígeno con -2 por 4 átomos -8. Como tiene una carga negativa, entonces este tiene que ser +7. El sodio +1. En el NO2, el O2 con -2 por 2 átomos -4. Como tiene una carga negativa, el nitrógeno actuará con +3. En el agua el oxígeno -2, el hidrógeno +1. El oxígeno -2 por 2 -4. Como la molécula es neutra, el manganeso actúa con +4. En el ion sodio +1. En el NO3-, el oxígeno con -2, como hay 3 átomos -6. Y como la molécula tiene una carga negativa, el nitrógeno actuará con +5. En el ion potasio +1. Y en el OH, el hidrógeno con +1 y el oxígeno con -2. Ahora pasamos a ver qué especie es la que se oxida y qué especie es la que se reduce. Vamos a ver. ¿Qué especies cambian su número de oxidación? El manganeso pasa de +7 a +4. Pues es uno de los que cambia. ¿Y qué hace? Disminuye su número de oxidación. Por lo tanto, se reduce. ¿Cuál es el otro que cambia? Pues vemos que es el nitrógeno, que pasa de +3 a +5. De +3 a +5. Y aumenta su número de oxidación. Por lo tanto, se oxida. Entonces ahora vamos a coger las dos reacciones, la de oxidación y la de reducción, y las vamos a ajustar por separado. Vamos a ver, el MnO4 menos que pasa a MnO2. Ajustamos primero los átomos. El manganeso ya está ajustado y el oxígeno, nos faltan oxígenos en el lado de la derecha. Pues en medio básico, para ajustar los oxígenos, lo que se hace es poner moléculas de agua donde sobren oxígenos. Y se ponen tantas moléculas de agua como oxígenos sobren. Aquí sobran 2 oxígenos, luego aquí añadiré 2 moléculas de agua. Y los hidrógenos se ajustan con los grupos OH-, poniendo donde faltan hidrógenos, tantos grupos OH- como hidrógenos faltan. O sea, aquí tenemos 4 hidrógenos y aquí no tenemos ninguno. Luego aquí añadiremos 4 grupos OH-. Ahora pasamos a ajustar las cargas. Aquí tenemos una carga total de -1. Y aquí tenemos 4 por -1, -4. Las cargas se ajustan con electrones, colocando electrones donde haya un defecto de carga negativa. Por lo tanto, aquí faltan 3 cargas negativas para estar igualadas. Luego añadimos 3 electrones. De manera que esta semirreacción, que es la semirreacción de reducción, ya está ajustada. Tomamos la de oxidación, donde el NO2 menos pasa a NO3 menos. Lo ajustamos los átomos. El nitrógeno está ajustado y oxígenos, en el lado derecho sobra un oxígeno. Por lo tanto, añadiremos aquí una molécula de agua. Y los hidrógenos, faltan en el lado izquierdo 2 hidrógenos, se le añaden 2 grupos OH- para ajustar los hidrógenos. Ahora pasamos a las cargas. Aquí en el lado izquierdo hay -1, -2, -3. Y en el lado derecho hay -1. Luego, aquí hay un defecto de 2 cargas negativas. Luego añadimos 2 electrones. Y ya está ajustada la semirreacción de oxidación. Oxidación. Bueno, ahora tenemos que ajustar los electrones. O sea, las dos reacciones tienen que intercambiar el mismo número de electrones. Para ello, esto lo conseguimos multiplicando en este caso la primera por 2 y la segunda por 3. Y la sumamos.
quedarían 6 electrones más 2 de MnO4 menos más 4 de H2O más 3 de NO2 menos más 6 de OH menos para dar 2 de MnO2 más 8 de OH menos más 3 de NO3 menos más 3 de agua más 6 electrones. Los electrones ya están igualados, se pueden ir de los dos lados. A ver, moléculas de agua. Tenemos 4 en el primer término y 3 en el segundo. Luego se simplifica también, se quitan las 3 y aquí nos queda una molécula de agua. Los grupos OH. Tenemos 6 en el primero y 8 en el segundo. Quitamos los 6 y aquí nos quedan 2 grupos OH. De manera que la reacción nos queda, la reacción iónica, 2MnO4 menos más agua más 3 de NO3 menos para dar 2 de MnO2 más 2 de OH menos más 3 de NO3 menos. Bueno, pues ahora pasamos, escribimos la reacción molecular. KMnO4 más NaNO2 más H2O para dar MnO2 más NaNO3 más KOH. Y vemos qué compuesto de la molecular se corresponde con el de la iónica. El KMnO4 corresponde al MnO4 menos de la iónica y tiene un 2 delante, se lo colocamos. El NaNO2, perdón, NO3. No, perdón, aquí arriba NO2. El NaNO2 se corresponde con el NO2 de la iónica. Como tiene un 3 delante, se coloca el 3 delante. El agua, un agua. Pasamos al segundo término. El MnO2 tiene un 2 delante, se lo colocamos. El NaNO3 proviene del ion NO3 menos, que tiene un 3 delante, se lo colocamos. Y el KOH se ajusta con los OHs. Hay 2 OHs y cada molécula de KOH emplea un OH, luego tendremos 2. De esta manera queda la reacción ajustada. Contamos átomos. 2 átomos de potasio, 2 átomos de potasio. De manganeso, 2 y 2. De sodio, 3 y 3. De nitrógeno, 3 y 3. De oxígeno, 2 por 4, 8. 3 por 2, 6, 6 y 8, 14 y 1, 15. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 y 9, 13 y 2, 15. Y de hidrógenos tenemos 2 y 2. Ya está ajustada la reacción en medio básico.